Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo, continuación de lo que vimos en el anterior. En el anterior vimos la regla de Ruffini y una posible complicación que podemos encontrarnos con la regla de Ruffini es que nos aparezcan fracciones. Que vuelva a ser lo mismo que en las divisiones, no debe presentarnos mayor problema porque tenemos de apoyo la calculadora. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se haría. Si a mí me proponen la siguiente división, 2x cuarta más 1/2 de x cubo menos 9x cuadrado más 1/3 de x menos 3. Me dicen que lo divida entre x menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues aplico la regla de Ruffini y voy a poner los coeficientes, aunque sean fracciones, da igual. Y después vamos a poner el número entre el que tengo que dividir, que en este caso sería 2 positivo. De modo que lo indico. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo mismo de antes. El 2 lo bajo directamente, 2 por 2 sería 4. 4 más 1/2, lo hago con la calculadora si me resulta dificultoso, me da 9/2. 9/2 por 2 sería 9. Menos 9 más 9 sería 0. 2 por 0, 0. 0 más 1/3, 1/3. Y 1/3 por 2, 2/3. Menos 3 más 2/3 me daría menos 7/3. Por lo tanto, el cociente de esta división sería 2x cubo. Recordad que si yo tengo aquí x cuarta, aquí tendré un grado menos, x cuadrado. Si aquí tenía x cubo, aquí tendré un grado menos, x cuadrado. Aquí no sé si he dicho x cuadrado, pero era x cubo. Si aquí tengo menos 9x cuadrado, menos 9x cuadrado, aquí tendré x. Si aquí tenía x, aquí tendré el término independiente y esto recordamos que es el resto de la división. Así que me quedaría 2x cubo más 9/2 x cuadrado, x no hay, más 1/3. ¿Y el resto de la división cuál sería? Pues menos 7/3. ¿Vale? Eso sería una posible dificultad de Ruffini. Y ahora vamos a ver un tipo nuevo de ejercicio que podríamos calcular viendo Ruffini o lo que vamos a ver ahora después, que sería el teorema del resto, que es mucho más sencillo todavía. Imaginaros que a mí me dan el siguiente enunciado en un problema. Me indica que calcule el valor de k para que la división que vamos a ver a continuación sea exacta. Vale, vemos que podría cumplirse la regla de Ruffini. Por lo tanto, yo podría poner mi regla de Ruffini y decir 2 menos 3, 1, k. Aquí tendríamos que dividir entre menos 2 y quiero que sea exacta. Si quiero que sea exacta, ¿eso qué implica? Una división exacta es cuando su resto es 0. ¿De acuerdo? Así que me queda el 2 lo bajo, 2 por menos 2 sería menos 4 más 3 sería menos 7, menos 7 por 2, 14, esto es 15 y esto es menos 30. Y ahora resulta que si yo hiciese esta suma, k menos 30, ¿a qué tiene que ser igual? Porque me han dicho que quiero que sea exacta, por lo tanto el resto tiene que ser 0. ¿Aquí qué me habría dado? Pues k menos 30. ¿A qué tiene que ser igual? A 0. ¿La k que es igual? Pues despejo y me da que la k es igual a 30. Eso sería un posible camino para calcular parámetros dentro de las divisiones. Pero ahora vamos a ver otro método, que es más sencillo, especialmente cuando yo tengo que ir arrastrando la k, porque en este caso la k estaba en el último lugar y es relativamente sencillo, pero cuando está más adelante se nos complica y cuando tenemos fracciones pues también se nos suele complicar. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva el conocido teorema del resto. Vale, ¿qué me dice el teorema del resto? Me dice que el resto de un polinomio que resulte de dividir p de x entre un binomio, vamos a poner aquí, entre un binomio, que el binomio tiene que ser además de la forma x menos a o x más a, coincide con el valor numérico del polinomio para esa raíz, para esa a, ¿vale? Entonces me está diciendo que el resto es igual a p de a. Vale, súper importante. Yo solamente puedo aplicar el teorema del resto cuando el binomio sea de esta forma. Si no es de esta forma, yo no puedo aplicar el teorema del resto. ¿Que tengo un x cuadrado menos 4? No puedo. ¿Que tengo un 2x menos 3? No puedo. ¿Vale? Solamente lo puedo hacer
de este modo, cuando tengo un binomio de esta forma. Y vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Imaginaros que me dice que calcule el resto de la siguiente división sin efectuar la división. Por ejemplo, p de x, que va a ser 2x² más 2x menos 3, y yo lo quiero dividir entre x menos 3. Y me dice que calcule el resto de la división sin conocer la división. ¿Vale? Sin realizar la división. ¿Qué tengo que hacer? Pues me está diciendo que P de A es igual al resto, ¿vale? ¿Qué me está diciendo? Que P de 3 es igual al resto. ¿Por qué 3? Porque sería el número también por el que yo haría Ruffini, ¿no? Le cambio de signo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? El valor numérico. ¿Qué era el valor numérico? Sustituir el 3 dentro de mi polinomio. P de x sería igual a 2 por 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 3. ¿Qué estoy haciendo? Sustituir. Sustituyo la x por 3. La x por 3. ¿Veis? X², 3 al cuadrado. X, 3. Y ahora calculo. Y al calcular esto me sale 2 por 9, 18. 18 más 6 sería 24, menos 3, 21. Así que el resto de esta división es 21. ¿Para qué me sirve el teorema del resto? Pues para muchos ejercicios, ¿vale? Para ejercicios parecidos a los que hemos realizado antes, que se hacen mucho más fácil con el teorema del resto que con otra cosa. Vamos a ver un ejemplo. Vale, vemos aquí, calcula el valor de k para que el polinomio p de x, que me lo dan ahí abajo, x³ menos x² más kx menos 2 sea divisible por x más 2. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Si me está diciendo que sea divisible, ¿eso qué implica? Que el resto tiene que ser, ¿cuánto? 0. ¿Vale? Entonces, simplemente si yo aplico el teorema del resto, ¿por qué número tendría que sustituir la x? Pues si aquí tengo 2, aquí tendré que sustituir por menos 2. Y me está diciendo que p de menos 2 tiene que ser igual a 0. ¿Qué hago? Sustituir menos 2 al cubo, súper importante, los paréntesis, porque si no cumplimos los paréntesis, después cuando tenemos que elevar un número negativo a alguna potencia, normalmente se nos pasa. Por menos 2 al cuadrado más k por menos 2 más 2. ¿Eso aquí tiene que ser igual? A 0. Por lo tanto, menos 2 al cubo, número negativo elevado a potencia impar, negativo. Menos número negativo elevado a potencia par, positivo. Pero como tengo el menos delante, pues también se me queda negativo. Menos 2 por k, menos 2k. Y más 2. Todo lo que tenga, en este caso k a un lado, lo que no tenga al otro. Y me queda que menos 2k es igual a menos 2 más 8 más 4. Menos 2k sería igual a 14. Y k, por tanto, lo que está dividiendo pasa allí, lo que está multiplicando pasa allí dividiendo. 14 partido de menos 2, que sería menos 7. Por lo tanto, yo sé que la k vale menos 7. Y es una forma súper sencilla de calcular el parámetro que a mí me está pidiendo. Recuerdo, solamente lo puedo aplicar cuando me dan un término de este tipo. X más un número o X menos un número. Si no, no puedo aplicar el teorema del resto. Vamos a hacer algunos ejercicios. Y después es muy interesante, pero bueno, si esto lo puedo hacer por Ruffini. Bueno, lo podemos hacer por Ruffini, pero ya os digo que en el momento en el que hay fracciones nos podemos equivocar. Y en el momento en el que la k no está en el último término, sino que está en medio del polinomio, la tengo que ir arrastrando por Ruffini y también es común que nos equivoquemos. Os propongo un par de ejercicios y los realizáis. Vale, aquí hay dos propuestas de ejercicio. En el primero me dice calcula k para que el polinomio p de x sea divisible por el binomio que indica.
Pues en el primero x cubo menos 2x cuadrado más x más k divisible por x más 3, y en el segundo aparecen fracciones 1/2 de x cubo menos 3x cuadrado más 1/2 de x más k divisible por x más 2. Y en el segundo ejercicio me dice calcula el valor de k para que la siguiente división tenga de resto 8 tercios. Y me pone 1/3 de x cubo menos x cuadrado menos 2x menos 2k entre x más 2. Vale, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Pues que el primero sí me dicen que tiene que ser divisible, el resto tiene que ser 0, y en el segundo simplemente me está diciendo ya que el resto tiene que ser 8 tercios, no 0. ¿Vale? Pues lo realizamos y a ver qué tal nos salen.